Cómo un hombre que fue abandonado por sus padres biológicos, expulsado de la universidad y despedido de su propia empresa, logró cambiar el mundo. Steve Jobs no solo creó una empresa, revolucionó la manera en que usamos la tecnología y transformó industrias enteras. La informática, la música, la telefonía, el cine y hasta la forma en que vivimos el día a día. Con su mentalidad de perfeccionismo extremo, obsesión por el diseño y visión del futuro, construyó un imperio desde un garaje y llevó a Apple al trono de la innovación global. Pero el camino no fue fácil. Sufrió fracasos, traiciones y crisis personales que lo llevaron al borde del abismo. Esta es la historia del hombre que no solo imaginó el futuro, lo creó con sus propias manos. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Desde su primer día de vida, su historia fue diferente a la de los demás. Sus padres biológicos lo dieron en adopción. No lo querían. Pero una pareja de clase media, Paul y Clara Jobs, decidieron criarlo con amor y le dieron su apellido. Desde pequeño, Steve mostró una curiosidad fuera de lo común. Pasaba horas con su padre en el garaje de la casa, desmontando y armando objetos solo para entender cómo funcionaban. Pero la escuela tradicional no lo motivaba. Se aburría con facilidad, era rebelde y no encajaba con el sistema educativo. A los 12 años, llamó por teléfono a Bill Hewlett, cofundador de Hewlett-Packard, y le pidió piezas para un proyecto de electrónica. Hewlett no solo le dio las piezas, sino que le ofreció su primer trabajo de verano en HP. Desde ese momento, Steve entendió el poder de la tecnología para cambiar el mundo. En la secundaria conoció a Steve Wozniak, un genio de la electrónica con quien formaría una amistad que marcaría la historia. Pero antes de que Apple naciera, Steve debía encontrar su verdadero propósito. A los 17 años, entró a la Universidad de Reed en Oregón. Pero no duró mucho. Se dio cuenta de que la universidad no tenía nada que ofrecerle. Las clases eran aburridas, los profesores no lo inspiraban y sentía que estaba perdiendo su tiempo. Después de 6 meses, abandonó la universidad y decidió seguir su propio camino. Sin dinero y sin un rumbo claro, empezó a asistir como oyente a clases que realmente le interesaban. Una de ellas era un curso de caligrafía. Años más tarde, Jobs reconoció que esa clase fue clave para la creación del primer Macintosh, ya que le enseñó la importancia de la tipografía y el diseño en la tecnología. Pero en ese momento, solo era un joven sin dirección, sobreviviendo con lo poco que tenía. Para encontrar respuestas, viajó a la India en busca de iluminación espiritual. Durante meses, vivió en templos budistas, aprendió a meditar y adoptó una visión minimalista de la vida. Cuando regresó a California, tenía claro que su misión en el mundo era diferente. No quería conformarse con un empleo tradicional. Quería crear algo que cambiara la historia. Y ese momento llegó en 1976. En el garaje de la casa de sus padres, junto con su amigo Steve Wozniak, fundó Apple Computer. Su primer producto fue la Apple IRIMI, una computadora que revolucionó la industria. Mientras otras compañías hacían computadoras solo para expertos, Apple quería hacerlas accesibles para todo el mundo. El éxito fue inmediato. Apple creció a una velocidad impresionante y en 1980 salió a la bolsa, convirtiendo a Jobs en millonario a los 25 años. Pero su ambición no tenía límites. Quería crear una computadora que cambiara para siempre la relación entre el ser humano y la tecnología. Así nació el Macintosh en 1984, la primera computadora con una interfaz gráfica y un mouse, una innovación que definiría el futuro de la informática. Sin embargo, en medio de su ascenso, Jobs comenzó a volverse una figura controvertida. Era un líder exigente,
perfeccionista y obsesionado con el control. Sus empleados lo admiraban, pero también le temían. Su manera de trabajar chocó con los ejecutivos de la empresa y en 1985 fue despedido de Apple, la compañía que él mismo había fundado. A los 30 años, el mundo entero lo vio caer. Pero en lugar de rendirse, usó el fracaso como su mayor motivación. Con su fortuna personal, fundó Next, una empresa de computadoras avanzadas, y compró Pixar, un pequeño estudio de animación que nadie tomaba en serio. Lo que Jobs no sabía es que estos dos movimientos lo llevarían de regreso a la cima. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, la primera película animada por computadora, que se convirtió en un fenómeno mundial y revolucionó la industria del cine. Mientras tanto, Apple estaba en crisis. Después de años de malas decisiones, la compañía estaba al borde de la quiebra. En 1997, Apple compró Next y trajo de vuelta a Steve Jobs como CEO. Lo que pasó después fue una de las mayores transformaciones en la historia de los negocios. Cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, la empresa estaba al borde de la quiebra. Había perdido su esencia innovadora, sus productos eran confusos y el mercado ya no confiaba en ella. Pero Jobs no había cambiado. Seguía siendo el mismo visionario obsesionado con la simplicidad y la perfección. En su primera reunión con los empleados, no habló de números ni de pérdidas, sino de propósito. Les recordó por qué Apple existía, no para hacer computadoras, sino para cambiar el mundo. Lo primero que hizo fue simplificar el negocio. Despidió a miles de empleados, eliminó productos innecesarios y enfocó toda la compañía en 4 productos clave. Pero había un problema. Apple no tenía dinero suficiente para sobrevivir. Entonces, en un movimiento inesperado, convenció a Bill Gates de invertir $150 millones en Apple. Ese acuerdo salvó a la empresa y le dio a Jobs el tiempo suficiente para ejecutar su gran visión. En 1998, lanzó la iMac, una computadora con un diseño moderno y colores vibrantes. Fue un éxito inmediato. Apple volvía a ser relevante. Pero eso no era suficiente para Steve Jobs. Él no quería salvar a Apple, quería revolucionar el mundo. En el año 2001, lanzó el iPod, un dispositivo que cambiaría para siempre la manera en que escuchamos música. 1000 canciones en tu bolsillo, dijo Jobs en la presentación. El iPod no solo fue un éxito, sino que transformó la industria musical, preparando el camino para lo que vendría después. Mientras Apple crecía, Jobs tenía en mente una idea mucho más ambiciosa. Sabía que la tecnología debía ser parte del día a día de las personas. Y en 2007 presentó el iPhone, un dispositivo con pantalla táctil, sin teclado, con conexión a Internet y aplicaciones. El iPhone no era solo un teléfono, era una computadora en el bolsillo. Las críticas fueron instantáneas. Los expertos decían que la gente no quería un teléfono sin botones. Pero Jobs sabía algo que ellos no. El iPhone cambió por completo la industria de la telefonía y se convirtió en el dispositivo más influyente del siglo XXI. Pero no terminó ahí. En 2010, lanzó el iPad, redefiniendo lo que una tableta podía ser. Cada producto que Jobs presentaba no solo vendía millones, sino que marcaba un antes y un después en la tecnología. Apple ya no era solo una empresa de computadoras, era una empresa que cambiaba la vida de las personas. En el punto más alto de su carrera, cuando Apple dominaba el mundo con productos innovadores que habían cambiado la tecnología para siempre, Steve Jobs recibió la peor noticia de su vida. En 2003, los médicos le diagnosticaron cáncer de páncreas, una de las enfermedades más letales. Pero Jobs, como siempre, no estaba dispuesto a rendirse. Al principio, se negó a recibir tratamiento médico convencional,
y optó por seguir dietas, terapias alternativas y tratamientos naturales. Pensaba que podía vencer el cáncer con la misma disciplina con la que había revolucionado la tecnología. Pero la enfermedad avanzó y en 2004 tuvo que someterse a una cirugía. Por un tiempo pareció que se estaba recuperando, pero el cáncer regresó con más fuerza. A pesar de todo, siguió trabajando con la misma pasión y exigencia de siempre. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero quería asegurarse de que Apple y su legado fueran inmortales. El 12 de junio de 2005, en la Universidad de Stanford, dio el discurso más memorable de su vida. Con su característico estilo directo y emotivo, contó su historia, sus fracasos, sus aprendizajes y su filosofía de vida. Fue en ese discurso donde dijo una de sus frases más recordadas: «Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más». El mensaje era claro: sigue tu propio camino, persigue tus sueños y nunca dejes que el miedo te detenga. El público quedó en silencio. Sabían que estaban escuchando a un hombre que había cambiado el mundo. A medida que su salud empeoraba, Jobs tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. En 2011, renunció como CEO de Apple y dejó el cargo a su mano derecha, Tim Cook. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció a los 56 años. El mundo entero lamentó su partida. No solo había muerto un empresario, había muerto un visionario que cambió la historia. Hoy su legado sigue vivo. El iPhone sigue marcando la pauta en la tecnología. Apple es una de las empresas más valiosas del mundo, y su filosofía de diseño, innovación y perfección sigue influyendo a millones de personas. Pero la pregunta es, ¿fue Steve Jobs un genio inigualable o un líder despiadado que exigía demasiado? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias de las mentes que cambiaron el mundo. Si quieres descubrir los secretos de las historias más impactantes sobre emprendimiento, liderazgo y éxito financiero, suscríbete a Singularidad Emocional. Aquí desglosamos las ideas más poderosas de los mejores autores y exploramos la historia de los grandes visionarios que cambiaron el mundo de los negocios. No solo aprenderás, sino que transformarás tu forma de pensar y actuar. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje hacia el conocimiento y el crecimiento personal.